Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, quisiera que oráramos agradeciendo todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Vamos a comenzar esta lectura, mi querida Sagitario, con un mensaje especial para ti, de aquel problema o dificultad que tú puedas tener en este momento. Te dicen tus guías espirituales que te van a hablar a través de sueños. Así que muy pendiente en estos días acerca de lo que tú sueñas, porque te van a mandar un mensaje claro y contundente. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas para la economía, para los solteros y para mis parejitas. ¿Listo? Vamos a comenzar con la economía en este día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, de esa manera nos apoyas. Bueno, con respecto a tu economía, llegan unas noticias no tan positivas, no como tú lo querías, no como tú lo esperabas, pero esto es algo necesario porque tiene que haber un antes y un después en este aspecto de tu vida. Es algo así como que te estás quitando de un lado que realmente se ha vuelto como un sitio de, ¿cómo te digo? Un punto muerto para ti en este aspecto de tu vida para que resurja algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. Tus guías espirituales te dicen en este momento que te fijes bien si realmente el lugar donde tú estás realizando este tipo de actividad es lo que tú quieres realmente. ¿Listo? En un futuro más bien cercano con respecto a esta situación, hay cierto tipo de manipulación de la cual tú te vas a liberar. Eso sí te va a generar bastantes problemas y dificultades y te vas a dar cuenta de una persona especialmente que como que quería que tú estuvieras ahí pasivo, pasiva en esa situación. Te dicen tus ángeles nuevamente, sé fiel a lo que amas, sé fiel a lo que tú quieres realmente. ¿Listo? Mira, esta carta me dice del tarot egipcio, la carta de lo inesperado, un descubrimiento inesperado, pero algo muy, muy positivo para ti. ¿Listo? A la larga las cartas son positivas, sí vas a romper con cosas de ahora, pero te auguran cosas positivas más adelante también. Esto condicionado a las decisiones que tú tomes en este momento. ¿Listo? Entonces, hacer aquello que tú realmente quieres, aquello que tú realmente amas. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas el día de hoy. Recuerda que eso también podría tratarse de tu signo ascendente, ¿no? En la descripción del video y en el primer comentario está la manera de que tú calcules tu signo ascendente. Bueno, te dicen en este preciso momento que hay varias alternativas para ese problema de dificultad que tú tienes en este preciso instante, que mires más caminos, más colores, más oportunidades, más opciones, que no te centres solamente en blanco y en negro, no, que hay más opciones. Sí tienes que ser un poco más prudente con respecto a lo que tú hablas con otras personas, como que tú a ratos te abres demasiado con personas que realmente no están como bien intencionadas para ayudarte. Simplemente a ratos es como cuestión de chisme, de este tipo de cosas, pero no como para ayudarte en la vida real. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que mucho cuidado con un dinero que vas a prestar, algo así, algo que es como un crédito o como una inversión de largo plazo, listo. Mucho cuidado con esa inversión o con ese trabajo que tú vas a hacer. Tú tienes muchas esperanzas puestas en esta situación. Sí se va a dar, pero tienes que ajustar cosas legales como con más exactitud. Bueno, hay algo que tú hayas perdido, ya sea físico, emocional, espiritual o cualquier tipo de cosa que tú hayas perdido, bueno, la vas a encontrar. Pídele a tus guías espirituales que te muestren dónde está. Listo, definitivamente. Hay una mujer que te quiere muchísimo y que tiene poder económico y es alguien que te va a ayudar a salir adelante, a seguir realizando esos sueños y proyectos que tú siempre has tenido. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas, para el amor. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero. Y esta también podría ser una lectura en espejo. Nombra ya mismo a tu persona especial, ya sea en voz alta, en voz baja, porque tus guías espirituales ya mismo te van a hablar acerca de esta situación. Wow, me dicen las cartas que esta relación tiene bastantes problemas, muchas dificultades. Es una relación bastante explosiva. Bueno, hagamos para allá las florecitas un poquito. Listo. Es una relación bastante explosiva, es una relación en la cual están
puestos muchos intereses, sí, pero también están puestos, o sea, hay demasiado encontronazos entre ustedes dos, como hay muchos desacuerdos, intento de una parte o de las dos partes en manipular las cosas hacia cierto lado, pero que la otra persona, bueno, se resiste, ya sea porque no le conviene, porque no quiere, bueno, hay como demasiadas cosas encontradas en esta relación. En un futuro más bien cercano me dicen las cartas que todo tiende a resolverse, que este momento que ustedes están pasando es como una prueba, como les digo, como limar cosas, limar asperezas y que lo podrían llevar de una mejor manera, si ustedes lo deciden así de esa forma, hablando con amor, con respeto, con mucha sabiduría, teniendo presente los compromisos que ustedes hayan hecho como pareja, como relación. ¿Listo? Definitivamente, mira, tus ángeles te dicen, serás llamado a renacer, a iniciar un nuevo ciclo en esta relación y en tu vida en general. Te aconsejan muy, muy especialmente que lo que hagas, lo hagas con amor por ti, por tu persona especial, por tu relación y por las personas que se están afectando por la relación que ustedes tienen en este preciso momento. Hay cosas que tú no las entiendes, hay cosas que no comprenden. Bueno, busca asesoría, si no puedes buscar tal vez un orientador de pareja o de relaciones, busca en Google y YouTube. Hay muchas maneras de orientarse en este preciso momento. ¿Listo? También es algo muy importante que ustedes recuerden el pasado positivo que hayan tenido, porque mira, yo te digo que ustedes no todo el tiempo han estado así de esta manera. Ustedes tuvieron un tiempo de amor, de calma, de tranquilidad, de sosiego, de enamorarse, de atraerse el uno al otro. Entonces recuerden esas épocas también definitivamente. Este es un amor bonito que está en construcción. Sí, ahora puede estar en problemas y dificultades, pero si ustedes se lo proponen pueden estar muy, muy bien. Se los digo en este preciso momento. Hay cosas que ustedes no se pueden decir, que no se han atrevido a decir. Bueno, si son cosas de cambiar y toda esa cuestión, escríbeselo a tu persona especial de una manera con amor, con respeto, con sabiduría, con mucha calma. Listo, hazlo. Si no te atreves a decírselo personalmente, escríbele esa cartita con muchísimo amor. Mira, primero dile todas sus cualidades. Eres maravilloso, maravillosa, te amo, te quiero, eres tan especial, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, pero yo quisiera decirte estas cosas, tal y tal, quisiera que mejoráramos en este aspecto de tu vida, o me molesta que hagas esto. Listo, así de esa manera hazlo y verás que te va a resultar muy bien. También pídele a tus guías espirituales que pongan en tu mente, en tu palabra, en tu boca, esas palabras adecuadas para poder llegarle a esta persona. ¿Listo? Bueno, la verdad es que llega la justicia en esta relación, definitivamente, me dice el tarot egipcio en este preciso momento. Listo, tengan mucho cuidado con esas personas que hablan a sus espaldas, que tratan como de separarlos, como de hablarte a ti mal de tu pareja o a tu pareja mal de ti. Bueno, alejen a esas personas que son totalmente tóxicas. Comiencen un nuevo ciclo, renazcan de sus cenizas, renazcan de lo antiguo, trabajen duro por esta relación. No es que van a ser obsesivos tampoco, pero yo te digo, el trabajo por una relación es con amor, es con inclusive hasta con paciencia, con responsabilidad, con respeto, con muchísima sabiduría definitivamente. ¿Listo? Si ustedes ven que esto se les está saliendo de las manos y realmente aman y quieren a su pareja y quieren seguir, busquen una ayuda. ¿Listo? Busquen una asesoría. No está por demás que ustedes lo hagan definitivamente. Bueno, y recuerden que lo que ustedes hayan sembrado en esta pareja es lo que van a recoger. ¿Listo? Entonces, bueno, si quieres escribir algo hermoso para esta relación, escribe: mi pareja y yo sanamos, nos amamos, triunfamos y prosperamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y queridas Sagitario, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.